Ahora sí, vamos a abrir al panel. Pupo, ya habías hablado un poco antes de la salida del periodista, que creo que un poco en la línea, no habla de crimen ni nada, pero objetivamente se entiende que, bueno, que fue una cuestión de pujas, ¿no? De fuerza política. Vale, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que señales claras, ¿no? Él renuncia en medio de un acto cuando está hablando Cristina, cuando le está pegando en realidad por las decisiones económicas que había tomado. Creo que este ministro era bastante moderado, en realidad respondía a la visión del presidente, que es más de centro, digamos, dentro de esta coalición que gobierna en Argentina. De hecho, yo estuve repasando un poco el discurso de los que estuvieron en el acto en que estuvo Cristina, ¿no? Todos los referentes, digamos, del kirchnerismo, y lo que decían es que estaba todo bien, pero que la realidad es que ahí quienes llevaron al gobierno a esta coalición fue Cristina. Entonces, como un poquito más de respeto o que había como que darle el lugar que merecía, ¿no? En esto de que no se dialogaba hacía muchos meses, se sabía del vínculo roto entre el presidente y la vicepresidenta, y que las decisiones que tomaba el ministro de Economía en cuanto a acordar con el Fondo Monetario se oponían a lo que es la visión económica del kirchnerismo, ¿no? Que es mucho más de no acordar con el Fondo Monetario, de no pagar, de priorizar otras cosas, digamos. Así fue la política económica que manejó la presidenta cuando gobernó, más allá de que tuvo 2 años de mucha bonanza durante su mandato, pero que luego terminó como terminó y asume luego, termina perdiendo luego las elecciones, ¿no? Entonces, está claro que la nueva ministra en realidad responde a ese perfil. Y creo que es la preocupación que hoy reina en Argentina. Argentina está en una situación económica muy mala, está obviamente endeudada, y además de endeudada, no tiene espalda tampoco para responder socialmente, porque más allá de que la economía en Argentina crece, es tan grande la inflación que la gente no recibe no ve ese crecimiento económico y sigue gran parte de la población en un nivel de pobreza altísimo, ¿no? Y de pérdida económica altísimo. Entonces, creo que mucho cuidado en realidad que va a tener que tener el gobierno argentino, porque más allá de que quiera poner arriba de la mesa la política económica del kirchnerismo, su situación hoy no le deja demasiado aire como para decir no pago, refinancio y veré cuándo se paga, porque falta más de 1 año y medio, decía el periodista. 1 año y medio en política es nada. Ya empezó la campaña electoral, está muy fuerte la oposición en Argentina, y creo que van camino a una derrota segura y que puede la elección del año pasado, si no me equivoco, la elección de medio término le dio un cachetazo fuerte al gobierno y creo que está caminando a tener una derrota, una gran derrota, ¿no? Bien. ¿Esta decisión profundiza la crisis o no? Decía que sí el periodista que fue nuestro interlocutor hace un ratito. ¿Qué pensás, Pepe? Pienso que estamos asistiendo y siendo observadores de una de las mayores crisis políticas que tiene Argentina, ni que hablar en lo que va de este siglo, pero sabe de Más crisis. que la época que te acuerdas que entraba un presidente y salía por la puerta y entraba otro. Bueno, el 2001 fue una crisis básicamente económica y cambiaria, si bien tuvo un componente político muy importante con la salida de la Rúa, pero Argentina conoce de crisis desde el año 1930 y se vienen reiterando. Lo que sucede es que esta vez es una crisis muy profunda porque tiene un presidente que no tiene ningún tipo de poder. Los números hoy de aprobación están por debajo del 20%. Cristina Fernández también tiene una baja aprobación, pero tiene un caudal de votos, como decía el colega argentino, que es lo que lo sostiene hoy. Entonces me parece que no es un tema de nombres, ni del que se fue, ni de la que vino, sino de una verdadera crisis política que puede llevar a que hoy, a 17 meses del final del gobierno, sea todo incertidumbre. Y obviamente eso se ve reflejado en el terreno económico. Hoy el dólar blue, como decía el colega, estaba en 270 pesos. El viernes cerró en 239. 2% bajaron las acciones. Es toda incertidumbre en el comercio porque nadie quiere dar precios, porque nadie sabe qué precios poner. Entonces, cuando la economía comienza a enfriarse y a paralizarse, se paraliza todo. Por ahora no hay un componente social que esté, digamos, haciendo fuerza. Todo es
digamos, a la interna del justicialismo. Es muy difícil entender el justicialismo o el peronismo, como se llamó en su comienzo, porque Perón salía al balcón de la Casa Rosada y tenía a la extrema izquierda de este lado y a la extrema derecha del otro lado. Entonces, viéndolo de este margen del oriente del río Uruguay, es muy difícil entender un movimiento de esas características que pueda reunir a los montoneros y a López Rega, por ejemplo. De allí en adelante, cómo entendemos el peronismo y cómo ha llegado hasta el día de hoy, es muy complejo. Tuvo presidentes liberales, como el caso de Menem, tuvo presidentes de izquierda, como el caso de Néstor Kirchner, tuvo un híbrido allí muy extraño con Cristina Fernández, todos integrantes del peronismo, que tiene otra pata más de las que mencionaba el colega, que además de, obviamente, la vicepresidenta argentina y también Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, están los gobernadores, que tienen un peso importante porque en un régimen federal la administración de las provincias tiene un peso político y económico muy fuerte. Pero lo verdaderamente importante es que hoy hay actores de la oposición que dicen: Fernández tiene que terminar el periodo, es necesario para preservar el orden constitucional. Sin embargo, desde adentro tu propio enemigo está durmiendo al lado tuyo y te está empujando a la posibilidad de que no termines ese mandato. Porque lo que está haciendo Cristina Fernández en estos últimos tiempos es de una enorme irresponsabilidad política, porque si bien se está desmarcando de quien ella misma eligió como candidato, sabe que va a ser futura candidata para el 2023 y por lo tanto quiere desmarcarse rápidamente. Muy complicada la situación, de verdad. Yo creo que tengo mis serias dudas de que Fernández pueda terminar el periodo. Bueno, por eso yo preguntaba por qué gran parte de Argentina no ve como ves tú, como se ve acá, como se puede ver incluso desde otros rincones, a Cristina Fernández de Kirchner. Sigue teniendo el gran apoyo que tiene. Sí, sigue teniendo un apoyo importante. Yo creo que ese no apoyo... No le hizo mella, ninguna acusación, ninguna denuncia, nada de lo que pudo saberse que fue verdad, lo que no se pudo probar, pero lo que quedó en el aire. Igual en Argentina, convengamos que Macri también tiene un montón de denuncias. Los políticos argentinos están siempre con ese manto de duda de manejo económico. El tema es que Cristina, por ejemplo, intervino la presidenta de Madres, de Plaza de Mayo. Bueno, Carlotto, ¿qué tiene que ver en esto? Y ella lo que pasa que en Argentina se vive muy fuerte este tema. O sea, el ser quien preside Madres en Argentina también tiene un caudal social enorme y está ligada directamente con Cristina. Todos saben de un vínculo personal con Cristina, que de hecho llamó al presidente para que por favor se reuniera con Cristina. O sea, ese es el tema. Bueno, convengamos que hasta el sistema sindical en Uruguay se habla del tema del vínculo del PIT-CNT con un partido, en este caso con el Frente Amplio, y en Argentina en realidad los dirigentes sindicales no son como los conocemos acá en Uruguay. Son empresarios que manejan millones y millones y que tienen una injerencia política increíble, ¿no? O sea, creo que acá sería como inimaginable pensar en sindicalistas como los que conocemos en Argentina. Uno de ellos era Balcedo, ¿no? O sea, sí. Medio pelo. Sí, claro. El volumen de la crisis política No, te acá la en da... Uruguay terminan de presidente del Frente Amplio, pero es diferente, confieso que... El volumen de la crisis política te la da que sea noticia que hoy el presidente esté reunido con la vicepresidenta. Sí, claro. Eso es absolutamente ridículo. No debería ser noticia que el presidente se reúna con la vicepresidenta, pero ahí está claro quién tiene el Y poder. que el ministro del partido del que es la vicepresidenta, porque convengamos que son del mismo partido, ella le está pegando públicamente en un acto y él renuncia. Pero en renuncia el no momento. solo, además lo que escribe en la carta de Twitter, ¿no? Sí. Renuncia reiterando su convicción en la gestión que venía llevando a cabo. ¿No? Pablo. Ningún país se puede gobernar con dos presidentes. Que yo tenga conocimiento, dos presidentes. Sin embargo, ningún perdona, país se puede gobernar. se llegó a decir en varias oportunidades, en especial a lo largo de los 15 años de gobierno del Frente Amplio, que había dos gobiernos. Que estaba el económico con Astor y el Frente. Sí, había dos dos equipos económicos, pero era muy diferente eso a lo que pasa en la Argentina. Sí, Acá gobiernan dos presidentes. Entonces o sea, en realidad no gobierna dos presidentes. Gobierna la vicepresidenta y el presidente hace lo que puede. Y no tomó conciencia, porque es una realidad que él llega a la presidencia no por votos propios.
Entonces, cuando vos aceptás esa tarea de una suerte no diría títere, pero una suerte de representación que no está legitimada con los votos que tenés en las urnas, no tenés derecho a reclamar nada. Pasó en las elecciones de medio término, que le sacaron la mitad del gabinete, ha pasado en otras oportunidades y sucede ahora. No es que el ministro de Economía renuncie. Acá lo renunciaron el ministro de Economía. Bien, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pepe. Lo que pasa es que es tan increíble todo en la Argentina, que es insólito. Es insólito cómo se maneja la economía con un dólar ilegal. Tiene cotización el dólar ilegal. Y el equipo económico ve la cotización de un dólar ilegal. Es insólito. La abuela de Plaza de Mayo llama al presidente para ver qué podemos hacer. Es increíble. Y los otros, que ahora son la oposición, se quejan de este gobierno cuando le dejaron un agujero así de 45.000 millones de dólares. Y dice que ahora quiere salvar el país. Es de loco. Qué razón que tenía Valle. Pero volviendo al tema. Claro, pero qué razón que tenía, ¿no? Después tuvo que ir a pedir disculpas, pobre allá, por favor. Pero qué razón que tenía, ¿no? Ahora, no se puede gobernar de esa forma. Y lo peor de todo, lamentablemente, lo peor de todo, que todavía gran parte de la población argentina, de los votantes, apoya este tipo de políticas. Y Cristina Fernández, que es de este gobierno y es responsable de las acciones de este gobierno, como bien dice Pepe, le quiere sacar la pata al lazo y correrse por un costado, buscando la elección de vuelta. O sea, es imposible gobernar con esas características. Por eso tenemos inflación galopante, problemas, trabas en las importaciones, salarios bajísimos, un déficit fiscal extraordinario. Y bueno, viejo, pero no, es imposible que lo puedan solucionar con este tipo de gobiernos. Y lo más triste de todo, que no se avisora un futuro mejor. Porque los que no están en el gobierno son más o menos iguales a estos. Sí. Porque en definitiva después hacen esos acuerdos y esas alianzas políticas que son extraordinariamente increíbles, como pasó con Massa y con Pero las Cristina compran. Fernández. En Argentina las compran. Y compran. Pero compran. Pero a ver, vos decías hoy es un pueblo muy particular, el argentino, que yo lo quiero mucho, pero es un pueblo muy particular. Cuando vos decías, tienen denuncias penales por todos lados, causas abiertas de todo tipo y color, igual los votan. Con Berlusconi, que era el rey de los mafiosos, mujeriego, vendedor de cualquier tipo de cosa, dueño de la mitad de las empresas, una cosa de locos, los tanos lo votaban porque le gustaba ese perfil. Y esto es algo similar. Es eso de que cada país tiene el gobierno que se merece. Exactamente. Entonces, exactamente. La Argentina a mí me da muchísima pena porque además culturalmente tenemos un tema con los argentinos. Nosotros los queremos menos a ellos de lo que ellos nos quieren a nosotros. A mí personalmente me da mucha pena porque yo me siento identificado con muchísimos argentinos y me da pena saber que a principios del siglo pasado la Argentina era el país con el PBI más alto del mundo, el PBI per cápita más alto del mundo. Hay una gráfica acá que me gustaría mostrarla, pero por lo menos voy a decir un número que es claro, o sea, que demuestra que es un país riquísimo, ¿tá? Que lo empobrecieron casi que, yo no digo a propósito, pero lo empobrecieron porque hicieron todas las cosas muy mal, un proceso muy parecido además al de Venezuela, ¿tá? Pero hace 50 años la Argentina era el 37% del PBI de toda Sudamérica. El 37% del PBI de toda Sudamérica. Hoy es el 15%, o sea, menos de la mitad. Algo parecido pasó en Venezuela, ¿no? Que era el 12% hace 50 años y hoy es el 1.3%. O sea, hay algo que hicieron mal que yo creo que va más allá de lo ideológico. Lo ideológico y el modelo que implementaron, por supuesto que es suicida, ya está comprobado que es suicida. Pero hay un tema de deterioro moral, ético, de valores de la sociedad que lo llevó eso, lo extrapoló a todo, a la economía, a la política. Esto que decía recién Pablo Casas, de llegar a esa increíble conclusión de que es un país gobernado por dos presidentes. Y está gobernado por dos presidentes, realmente está gobernado por dos presidentes, y ningún país gobernado por dos presidentes, que además están peleados entre sí, puede funcionar. Sí, yo creo que es peor todavía porque en realidad quien debería gobernar no está gobernando, está figurando como presidente, de hecho tiene los atributos, la banda y el bastón, pero el poder no lo tiene él, el poder está en manos de Cristina Fernández, y Cristina Fernández está, primero, enferma de poder por un lado, y por el otro lado quiere llegar a la presidencia dentro de 17 meses. Entonces es muy difícil que se pongan de acuerdo porque quieren cosas totalmente distintas. Me preocupa la falta de poder que tiene hoy el presidente argentino
ante la imposibilidad de completar el poder, el periodo de gobierno, porque esto estaría llevando y ahondando aún mucho más una crisis que ya dejaría de ser política para entrar en un terreno de crisis social muy, muy impactante, ¿no? La verdad es hoy toda incertidumbre. Dentro de hoy es 4, dentro de 21 días Alberto Fernández se reúne con Biden. Yo no sé qué va a hablar con el presidente estadounidense, un presidente que está vaciado de poder, que ha perdido prácticamente gran parte de su gabinete después de las elecciones de término medio, porque ahí comienza la génesis de esta crisis. Dentro de la gran crisis hay una crisis que comienza justamente cuando empieza una pelea a muerte, porque Cristina Fernández entiende que está perdido y que ya no van a poder, digamos, brindar una pelea con la fuerza que podría tener el justicialismo, a raíz de la pérdida en las PASO. Y eso desencadena una interna feroz donde pasa de todo, de todo. ¿A ustedes les llama la atención que la madre de Plaza de Mayo se haya metido a mediar, digamos? Bueno, el Papa llamó por teléfono y tuvo un contacto muy fuerte con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional para permitir que Argentina logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque Kristalina Georgieva es además una persona que tiene una particular admiración por el Papa Bergoglio. ¿Hasta qué punto se dan las cosas que un Papa tiene que intervenir en este caso para lograr un acuerdo? Acuerdo que es capaz de tirarlo por la borda la nueva ministra. Es que lo van a tirar. Acordate lo que yo te digo, Argentina no va a pagar porque no tiene condiciones para enfrentar el pago, más allá de que el acuerdo esté firmado. Y estoy de acuerdo con lo que decía el colega. Bueno, seguramente vaya una refinanciación o vaya algún tipo de acuerdo, porque tiene 2.400 millones de dólares para pagarle al Club de París, tampoco está ese dinero. No es que el dólar esté subiendo en Argentina, es que el peso argentino se está desmoronando frente a una moneda fuerte como es el dólar. De hecho, el Fondo Monetario ya hay declaraciones públicas que van a esperar que se acomode, digamos, la nueva ministra, porque se la ven venir. Está claro que se la ven venir, porque de hecho económicamente Cristina está en actos, haciendo hoy actos políticos, criticando a su gobierno, porque a ver, critica las medidas económicas de su gobierno, o sea, como si fuera oposición. Está criticando a su partido, la política económica que está llevando adelante, porque entiende que es moderada para lo que ella espera de la política económica del país. Yo concuerdo con Pepe que Argentina no va a pagar, y mucho menos a un año y medio de las elecciones. No paga nada. No va a pagar a un año y medio de las elecciones. Y lo peor es que si gana la oposición, digamos, gana Macri, tampoco se ve, porque la mayoría o gran parte de esta deuda que tiene Argentina la generó el periodo de Macri. Fernández asume con una deuda millonaria, que con la pandemia, la guerra y demás, Macri a su vez recibió una herencia maldita. Exacto, pero por eso también la oposición no quiere adelantar las elecciones. Quieren que ya termine abrió Fernández. la boca a la nueva ministra, a veces ya abrió la boca a la nueva ministra. ¿Y qué cosas propone? A ver si le suena conocido. Renta básica universal, al mismo tiempo que bajar el déficit. Dos cosas que se dan de narices, contrapuestas. ¿Qué fue lo primero que pasó frente a esta apertura de boca de la ministra? Bueno, cayó la bolsa un 3% ya, el dólar se va a ir al diablo. Lo que pasa es que Argentina tiene una crisis social enorme. Sí. O sea, pero tiene, ¿cuánto dijo que tenía Valeria? 9, 11 tipos de dólares. Es una cosa de loco, o sea, es un país... Es demencial, no se puede vivir en una economía de esas características. Y los mercados hay que ver cómo reaccionan, ¿no? Porque creo que la nombran ahora a las 5 de la tarde. Hay que ver cómo reaccionan los mercados, que no creo que reaccionen de la mejor manera posible. Entonces, no es una solución. Habrá que esperar a mañana, porque por el 4 de julio zafan por el 4 de julio. Zafan por el 4 de julio. Zafan por el 4 de julio. Sí, habrá que sí, y ha pasado. Hay que esperar mañana. Y ha pasado para ver lo que sucede. El tema es que el timón de la economía argentina desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo, siempre tiene vaivenes para un lado y para el otro. Y en un país donde la inestabilidad económica es tan grande, por lo menos la política económica, equivocado o no, tiene que ser estable. Tiene que tener un camino, aunque sea en el acierto o en el error. Vos no a ver, no estaba podés... haciendo Guzmán. Claro, pero vos lo que no podés es demostrar incertidumbre en el manejo económico de un país. No podés mostrar incertidumbre. Allá los inversores dirán, bueno, invierto o no invierto, pero cuando vos mostrás incertidumbres, cambiás el gabinete,
un día decís una cosa y otro día decís otra, y la política económica varía para un lado y para el otro, los inversores se van. Y ese es un El marco a la capital deriva. es muy, muy Cobarde. asustadizo y cobarde de este tipo de actos. Entonces, lamentablemente, no le veo una solución. Yo sé poco de economía, pero simplemente viendo la realidad, yo, inversor extranjero, no invertiría en la Argentina porque no sé qué es lo que Bueno, va a ya suceder. están los principales titulares de la Argentina, justamente están hablando de cómo ante la mirada de los inversores Por eso mismo. esto es muy grave, Y ¿no? un gran perdedor en todo esto, que creo que Dapelo lo mencionó, en las tres patas del Frente de Todos, es Massa. Porque de alguna manera, en un escenario de este tipo, con Alberto peleado con Cristina, el que tendría que haber sacado cabeza, no le aceptó el cargo de ministro, obviamente no se le iba a aceptar nunca, pero el que tendría que haber sacado cabeza y haber impuesto una solución para este nuevo tiempo era Massa. Claro. Y Massa se fue al mazo y yo creo que la gran vencedora del momento y por el momento sigue siendo Cristina, que es mano en Argentina. Ahora, va a pagar consecuencias porque esto se le va a dar. En el acto donde renuncia Guzmán, termina el acto con toda la gente que estaba conectada en línea, la gente, digamos, terminan cantando Cristina presidenta. O sea, en plena renuncia el ministro de todo lo que genera, ¿no? Sí. Es la camiseta de fútbol. Era un acto de campaña. Camiseta de fútbol. Era un acto de campaña el del sábado en Ensenada de Cristina Fernández. Massa le gusta caminar por el camino del centro porque no quiere enfrentarse a ninguno de los dos extremos, ¿no? ¿Por qué nos importa? Preguntan algunos televidentes. A ver, ¿por qué nos importa este tema? Bueno, ¿Por qué muchísimas creen razones. que estamos tratando este tema? Porque estamos ligados emocionalmente a la Argentina desde que nos emancipamos de ellos. O sea, nunca nos emancipamos. La economía emancipamos. también está supeditada a la economía argentina. Bueno, somos socios, ¿no? Porque olvídate, para el turismo, ¿no? Que vuelvan argentinos. Cualquier después de golpe este en episodio. Argentina o Brasil, Es decir, en Uruguay. hay consecuencias clarísimas para nuestro país. Van a impedir- Más allá de que emocionalmente te puedan importar más o menos. ¿no? Victoria, las tarjetas de crédito van a impedir sacar el dinero de cualquier Por manera. supuesto, O sea, sí, que sí, vamos a recibir coletazos. Venimos recibiendo coletazos hace años y vamos a seguir recibiendo coletazos de ellos. Solo basta ver la temporada estival donde no vinieron los argentinos. Pero ahora, 1.700 millones de dólares. Hablemos de las vacaciones de Ahora. invierno. Las Preguntale a vacaciones de los invierno. hoteleros a ver Pero, si nos a importa ver, o no este tema. Por Apenas ejemplo. ver eso, sin hablar de las exportaciones. Traje el tema a colación un porque montón de cosas. para que los televidentes también entiendan Claro. que no es arbitrario ni caprichoso ni porque pensemos que acá no pasa nada. ¿Puedo Pasa, decir- pero va a pasar más todavía. Puedo decir algo Sí, espantoso, cómo no. es espantoso lo que voy a Sí. decir, pero si querés hacer algo, un buen negocio, andate esta semana y la que viene a Argentina a comprar. O sea, porque evidentemente llevás $100 y Dios mío. No te lo van a dejar pasar igual. Cambiás allá. No sé, Dólar blue. te No te lo abrazan, van a se va dejar con pasar. $100 te abrazan. A ver, pero está bien, dejemos el tema por aquí. Creo que ya fue más que suficiente y además habrá que ver. Vieron que acá está la autonomía de los mercados, además se expresa, es bastante predecible lo que va a pasar, pero nunca sabes. Hay Habrá gente que le seguir. molesta que hablemos de Argentina porque hay gente que hasta hace pocos meses consideraba a Alberto Fernández un clase A de la política. Orsi, decís de Orsi. Sí, bueno, pero hay gente que le molesta eso. Y ¿sabes qué? Sacalo de cualquier asociación con los partidos políticos del Uruguay, sacalo con cualquier asociación de los partidos políticos de Latinoamérica. Nos duele Argentina, no es una frase hecha, son nuestros hermanos del Río de la Plata, nos duele y es un país vinculado no solo sentimentalmente, sino que seguimos, a pesar de que nos fuimos desvinculando económicamente en lo que es la balanza comercial, seguimos dependiendo de ellos básicamente por el turismo. Antes de cambiar de tema, y que ya lo anunciamos,